amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Judy Rodríguez. Hoy nos acompaña Jaime Coronel. Él es representante de Eternit y vamos a hablar justamente sobre la reconstrucción con cambios. Todos los días tenemos noticias sobre deslizamiento de rocas, todos los días hay noticias sobre las lluvias que se van a prolongar pues hasta fines de este mes en varias regiones del país, Sierra Sur, las zonas andinas, amazónicas también. Pero esa es una noticia que nosotros la tenemos todos los años, todos los conocemos. Estamos en un momento donde también tenemos poca legitimidad en el gobierno y en cuanto a las acciones respecto a la reconstrucción con cambios, ¿no? Y a las consecuencias que nos ha traído el niño costero. Jaime nos va a acompañar y nos va a recomendar algunas acciones que tenemos que tener como sociedad, por ejemplo, al momento de la construcción. En el país hay un grave problema, que es la ubicación de las familias, puede ser en las fajas marginales, en los ríos, cerca de los ríos, de las quebradas, en el caso de Chosica, por ejemplo, que el problema ya es bastante álgido, y en el tema de los materiales que usamos, el tema de la autoconstrucción. Se estima que hay un 80% de las viviendas autoconstruidas en el Perú. Jaime. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, en verdad, como tú has señalado exactamente, son los dos problemas principales. Primero, la ubicación en zona de riesgo, que es de peligro. La gente a veces no es muy consciente o hay gente que trafica con los terrenos. Y bueno, las municipalidades también a veces autorizan construir en sitios que no deben. Y la otra cosa es el material de construcción, que el material en sí mismo no es el problema, sino la autoconstrucción se hace sin un profesional, ¿no? O sea, no se habla de que no es un maestro, porque es un maestro de obra, pero no interviene un profesional, un ingeniero, un arquitecto en la construcción. Efectivamente. En el caso de los maestros, no quiere decir que ellos no sepan lo que están haciendo, ¿no? Pero tenemos que adecuarnos al tipo de tierra, al clima. Por ejemplo, algunos materiales no están pues destinados para soportar, por ejemplo, las granizadas en el Ande, en la sierra, las torrenciales lluvias, 24 horas de lluvias, una semana de lluvias, como se está viviendo, por ejemplo, en este momento en la región San Martín, ¿no? Hay tipos de materiales. ¿Qué materiales se recomiendan para cada tipo de región? Mire, lo que sucede es que el material, como te decía, no es el problema, sino a veces, como tú dices, el terreno no resiste un material de mucho peso, ¿no? Eso pasa mucho en Lima, en la periferia de Lima, es zona arenal. Exactamente. No está preparado para una construcción muy pesada, ¿no? Y bueno, finalmente en cada zona, como tú dices, es importante en la sierra y en la selva, por ejemplo, tener un techo con la pendiente adecuada. Y en Lima también cada vez está lloviendo más, ¿no? Entonces también tener una ligera pendiente en el techo es importante. ¿Qué significa pendiente en el techo? Tener un techo inclinado, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la lluvia, por ejemplo, en la selva la inclinación es mayor, en Lima es un poco menor, pero también. Entonces, muchas veces en Lima, por ejemplo, un techo como el nuestro, techo de Eternit, se coloca casi plano, ¿no? Porque antes, como te digo, llovía quizá un poco menos y el techo a la hora de ser plano, el agua no cae, ¿no? Entonces se empoza y puede entrar a la casa, ¿no? Efectivamente. Entonces, y además que el problema en Lima tenemos otro problema, que es la contaminación, la acumulación de cosas. ¿Y qué hacemos con algo que no nos sirve? Al techo. Las zapatillas viejas, al techo. Los muebles viejos, al techo. Hay un grave problema. Ahí por épocas hay campañas para poder limpiar un poco el techo, porque como tú dices, si el techo no está limpio no va a caer el agua, y al no va a caer va a pasar hacia adentro, ¿no? Pero también hay otro problema, que es el tema del alcantarillado, ¿no? Si nosotros tenemos el techo que bote el agua, va por el canal, se va al desagüe y no tenemos un buen alcantarillado, acá una llovizna en Lima y todo el mundo se inunda. Imagínense una lluvia 24 horas como en la selva. Claro, el techo que nosotros proponemos es un techo de fibrocemento que ya tiene muchos años en el mercado, que es muy duradero en el tiempo, ¿no? Tiene mucha durabilidad, resiste cemento, resiste mucho la lluvia, todo el tema del calor, una serie de Y además cosas. que estas lluvias, estas precipitaciones vienen acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos, por ejemplo, en la zona de la selva. ¿Es recomendable? Mire, el techo de nosotros de cemento no tiene ningún problema con esto. Como le digo, un tema muy importante es instalarlo correctamente, ¿no? O sea, si instala correctamente no hay ningún problema, no tenemos ningún problema. Con la pendiente adecuada, ¿no? Como tú dices, las canaletas para que salga el agua. Exactamente, ¿no? ¿Usted qué opina sobre el proceso de reconstrucción que se está emprendiendo desde el gobierno en cuanto al tema de la fiscalización? Porque la reconstrucción se puede dar, están ya habiendo las viviendas, incluso se les ha dado el bono de 500 soles para las personas afectadas para que puedan alquilar una vivienda mientras se construye la final. En su primera impresión, estas viviendas que se han entregado, ¿qué les parece?
Mira, el tema básicamente es una cuestión de que no estén ubicadas en zona de riesgo. El tema del problema es que no tenemos terreno donde ubicar. La persona es dueña de un terreno que está mal ubicado. Entonces, si le vuelven a construir, le van a volver a construir una zona de riesgo en la quebrada del río, como mencionabas anteriormente. Sí, la faja marginal, ¿no? Que hablamos que son 50 metros cerca de un río. De montaña, en unas zonas que se puede desprender. Entonces, yo creo que es importante, el gobierno quiere actuar rápidamente, pero muchas veces no existe terrenos a nivel nacional, es bien complicado. Entonces, lo vuelven a ubicar en zonas de riesgo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que se pueda ubicar y con una adecuada supervisión, ¿no? Supervisar bien, que se construya bien, ¿no? ¿Usted considera que los maestros, constructores, reciben una adecuada capacitación? ¿Qué es lo primero que usted podría decirles a ellos, no? Mira, los maestros tienen toda una tradición de años, sí, claro, y un conocimiento que va transmitiéndose de generación en generación, ¿no? El problema es que hay que también actualizarse, ¿no? Entonces, el gobierno con Censico, Capeco, permanentemente está capacitando nuevamente a los obreros, a los maestros, y también en el parte de Eternit tenemos un club que se llama el Club del Constructor del Futuro, y capacitamos a los maestros en nuevos sistemas. Nosotros promovemos un sistema de drywall prefabricado a través de este club y les enseñamos una forma más de ganarse la vida, ¿no? Que ellos pueden hacer muros, techos de este sistema, ¿no? En su perspectiva, nuestra ciudad pues tiene un grave problema de zonificación. Claramente, tenemos pues el centro de Lima, que es hermoso, pero que con un sismo se nos puede venir abajo. Bueno, tenemos el Cerro San Cosme, distritos, por ejemplo, San Juan del Lurigancho también, donde las viviendas pues están unas sobre otras, sobre piedras sueltas. ¿Qué tipo? Los materiales tienen que ser ligeros, porque si no se nos viene abajo todo el cerro. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo los capacitamos? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué materiales tienen que utilizar? ¿Cómo solucionar ese grave problema, Jaime? Miren, nosotros promovemos un sistema de construcción liviano, que se llama el sistema drywall, que es de uso más de 100 años en el mundo, que es muy liviano y flexible. En un sismo lo mejor es tener una estructura flexible. Si la estructura es muy rígida, como el tradicional, se quiebra, ¿no? Y se puede caer, ¿no? Aparte pesa 10 veces menos que el sistema tradicional. No te hace daño. Si es que por eso justamente le decía antes de la entrevista, hay algunas recomendaciones ante los movimientos telúricos, que es ponerse en el triángulo de la vida, ¿no? Pero nosotros tenemos que también ubicarnos en nuestra realidad. No es como en Estados Unidos, que las viviendas pues son de madera, más ¿no? Livianas, ¿no? Más livianas. En este caso, te pones en el triángulo de la vida, te cae el muro que tenemos acá en la redacción de Exitosa y el mueble se destruye y tú también... Claro, el tema es que en un metro cuadrado de sistema tradicional son casi 300 kilos sobre metro cuadrado. Entonces, ese peso es el que te puede hacer daño, ¿no? Claro. Te puede hacer daño y te puede quitar la vida. Claro, porque si tú te imaginas un sismo en medio del desierto, no pasa nada. O sea, se mueve y regresa a su posición. El problema es de que estas estructuras que son tan pesadas pueden hacer daño, ¿no? Entonces nosotros promovemos un sistema muy liviano, que ha pasado todos los exámenes acá en la UNI, en la Universidad Católica, nunca se cae, nunca se desploma, y aún así pesa 10 veces menos, ¿no? Que es un sistema para hacer divisiones interiores y fachadas, y puedes hacer una casa hasta de 2 pisos, ¿no? Está certificado por el Ministerio de Vivienda para hacer casas hasta de 2 pisos. Y en el tema del gasto, que es lo que más nos importa, que justamente el tema de la autoconstrucción surge pues en el tema del ahorro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto nos cuesta hacer una vivienda, construir una vivienda? Este sistema tiene un ahorro entre 15 y 20%, depende del volumen, puede llegar hasta 25% de economía, ¿no? Pero lo bueno que te garantiza un sistema que es flexible, que no vas a tener problema del sismo, y con el tiempo también lo puedes ir modificando, porque es muy fácil de modificar también. Por ejemplo, en una vez tú tienes tus divisiones acá y después el muro lo puedes mover hacia otra zona. No es como un sistema de ladrillo que ya no lo mueves porque... No lo puedes arreglar, haces tus arreglitos nada más. Claro. ¿Y cuánto porcentaje de peruanos utiliza ese sistema en la actualidad? La penetración todavía es baja, tenemos unos 20 años con esto, y la penetración es un 10% aproximadamente. Lo que estamos promoviendo mucho es el uso en ampliaciones en la azotea. No todo el mundo tiene su azotea libre, vacía, asignada. Y quiere aprovechar el espacio. Y no lo aprovecha porque no sabe que tiene un negocio ahí, puede alquilar, vender. Claro, estamos creciendo para arriba. O sea, porque los techos están vacíos. O sea, si tú ves en una parte alta, todos los techos de Lima están vacíos. Y es un negocio excelente. O sea, todo el mundo podría construir algo en la azotea. Bueno,
para tener un ampliar. ingreso adicional. Claro, o bueno, se casó alguien de la familia, puede llevar. No, eso no, Jaime. Es que los hijos que se casan, ya, afuera de la casa, nada que vivir con la mamá. No, pero puede ser un ingreso adicional, ¿no? Porque hay muchos universitarios, personas que vienen en provincia a trabajar, ya pues alquilan la casita ahí, el azotea, cuarto, ¿no? en la azotea, Claro, ¿no? claro. Pero, ¿y cómo resiste al sol, por ejemplo? No hay ningún problema en la Porque intemperie. la calamina puede hacer que nosotros nos ancochemos, ¿no? O el frío, Claro, pero algún tipo de eso filtración. hay forma de hacerlo, o sea, se puede hacer un techo más alto, se puede tener un falso techo, que es un tema con aislamiento térmico, hay materiales modernos, ¿no? Eso ha cambiado en el tiempo, hay muchas cosas, ¿no? Sí, que se ¿Usted pueden cree hacer. que el reto de la reconstrucción con cambios va a avanzar este año? Yo creo que sí, está un poco demorado, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que se dé un paso de avance ahí, ¿no? Más allá del gobierno, ¿de quiénes, a quiénes les corresponde el reto justamente de hacer que esa reconstrucción se dé, ¿no? De los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de la sociedad en general. Bueno, yo creo que toda la sociedad. Porque junta, creo que ¿no? deberíamos hacernos una crítica, ¿no? Claro. Como sociedad, sabemos dónde no debemos construir, sabemos dónde sí se puede construir, sabemos qué materiales utilizar, pero no lo hacemos, ¿no? Claro, yo creo que en realidad hay, como dices tú, mucha informalidad, ¿no? Y la autoconstrucción es parte de esa sociedad informal, ¿no? Que tenemos que luchar en cambiarla. La autoconstrucción es un problema. Es un problema que el gobierno lo enfrentó hace varios años. El Ministerio de Vivienda estuvo haciendo planes fuertes para tratar de formalizar esto, ¿no? Bien, amigos, nosotros nos reencontramos en la próxima edición de Exitosa Digital. Ya sabes, Jaime Coronel nos ha dicho que la autoconstrucción es un grave problema y que puede pues, representar un gasto y un mal para el gobierno, ¿no? Pero la reconstrucción con cambios se puede dar si eres más responsable y te asesoras con los maestros de la construcción bien capacitados. Ojo, no es que los maestros no sepan nada de la reconstrucción, para nada. Nos reencontramos pronto en las redes sociales. Puedes seguirnos, no te olvides.